Bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Les queremos agradecer de parte de Mendelix el hecho de que estén aquí en este espacio académico que está enfocado hoy en el diagnóstico de atrofia muscular espinal. Yo soy Lorena Sánchez y me gustaría presentar hoy a las dos personas que nos van a acompañar. La doctora Ángela Paredes, ella es médica formada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en genética médica de la Universidad Javeriana. Adicionalmente es médico genetista del laboratorio Mendelix, trabaja como genetista también en el Hospital San Ignacio y en el Hospital de la Misericordia y en el Hospital de Roosevelt. Es profesora de la maestría en la Universidad Nacional de Colombia y profesora también de la residencia en la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque. Adicionalmente tenemos a Lady Dayana Salcedo, es bióloga de la Universidad ICESI de Cali, con concentración en biología molecular y biotecnología y experiencia en investigación en el área de biología molecular y laboratorio clínico. Les agradecemos nuevamente este espacio a las dos para podernos contar un poco sobre atrofia muscular espinal y el programa de apoyo diagnóstico que tenemos hoy disponible para Colombia. Vamos a agradecerles que todas las dudas que ustedes tengan puedan colocarlas por favor en el chat y al final de la conversación podemos responderlas. Muchísimas gracias a todos y damos entonces inicio, doctora Paredes. Muchas gracias, buenas tardes. Ya. Para comenzar, debemos conocer por qué es importante hablar entonces de esta condición. AME es el segundo trastorno autosómico recesivo fatal más común después de la fibrosis quística. Tiene una incidencia estimada de 1 en 6.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos y una frecuencia de portadores de 1 en 40 a 1 en 60, lo que la hace bastante frecuente. Se describió por primera vez en 1891 con un caso de una familia con dos hermanos afectados y posteriormente en 1893 con casos de personas afectadas sin relación familiar con una condición de una hipotonía y una debilidad progresiva proximal. Durante todo este tiempo, posteriormente, se realizaron varios reportes de casos en los cuales siempre se resaltó la variabilidad clínica de esta condición y un siglo después de la primera descripción de AME se realizó un consenso para hacer una clasificación de la enfermedad, donde se presentaron tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y principalmente la clasificación se realizó según la edad de inicio y la función motora alcanzada por los pacientes. Ya en 1995 se descubre el gen de supervivencia de la neurona motora y esto da pie a que se hagan estudios in vitro e in vivo en ratones para poder generar medicamentos que permitan la supervivencia de los pacientes. Y en el 2007 se realizó un consenso para un tratamiento y un seguimiento específico de cada uno de los tipos. ¿Cómo se define entonces la enfermedad? AME es una enfermedad neuromuscular grave que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras alfa en la médula espinal, que resulta en la debilidad muscular proximal progresiva y parálisis. Actualmente se conocen genes SMN. En este caso vamos a hablar del gen SMN1 y el gen SMN2, que son casi idénticos en su secuencia. Lo que los diferencia es solo un nucleótido. Principalmente en la posición 840 se cambia una C por una T en el gen SMN2, que es lo único que lo diferencia del SMN1. Esto resulta entonces de un splicing alternativo o un cambio en el empalme en el exón 7 del gen SMN2. Estos genes codifican para una proteína del mismo nombre que es esencial para el funcionamiento normal de las neuronas motoras. Aquí solo la representación del cromosoma 5 y donde se encuentran ubicados los genes. Para profundizar un poquito más y que se entienda mejor, aquí tenemos una gráfica que representa el gen SMN1, donde observamos que no hay alteración en los exones, en este caso no se encuentra una mutación o variante patogénica y eso permite que se genere un ARN mensajero maduro
normal que va a traducir para una proteína en el 100% de los casos funcional. Por otro lado, el gen SMN2, vemos acá en el exón 7 que tiene un cambio de una C por una T. Eso conlleva que se haga una alteración acá en el sitio de splicing en el exón 7 y su posterior pérdida en el ARN mensajero maduro, y esto genera en el 90% de los casos la creación de una proteína que es inestable y es truncada y por tanto se elimina de la célula. No siempre se logra o no siempre el splicing hace que se elimine completamente el exón 7 y hay unos casos en SMN2 donde queda parte del exón 7 aquí y eso permite que en el 10% se genere una proteína estable y funcional. Por eso cuando uno lee, usualmente dicen que el gen SMN2 produce el 10% de la proteína funcional SMN. Esto implica que cuando se produce menos del 50% de la proteína SMN, el individuo va a tener AME. Para que esto ocurra, entonces es necesario que tengamos dos copias defectuosas del gen SMN1, una copia heredada de la madre y una copia defectuosa heredada del padre en la gran mayoría de casos. Aquí, en esta gráfica, observamos entonces dos padres portadores que tienen acá la banda naranja y ellos tienen el riesgo en cada embarazo de tener un 25% de riesgo de un hijo con la condición, un 50% de tener hijos portadores y un 25% de riesgo de tener un hijo sano. ¿Cuáles son entonces las mutaciones o las variantes patogénicas que me van a llevar a un defecto en SMN1? En el 95% de los individuos estudiados, esto ocurre por una delesión, que es cuando se elimina completamente el gen SMN1 y esta delesión debe ser en homocigosis en ambos alelos. Y también puede ser por una conversión génica. Esto quiere decir que en esta región la C que tiene que estar acá se cambia por una T y por tanto este gen va a funcionar como si fuera un SMN2. También se han descrito en menos porcentaje mutaciones puntuales en los diferentes exones del gen SMN1 y en el 3% de los casos aproximadamente se describe individuos con heterocigosis compuesta. Eso quiere decir que un alelo en SMN1 está deletado y el otro alelo tiene una mutación puntual, lo cual también se asocia como causal de enfermedad. Clínicamente, los pacientes se presentan con una hipotonía periférica caracterizada por debilidad simétrica de predominio proximal, mayor compromiso de las extremidades inferiores, una reflexia o hiporreflexia, depende del momento en el cual llegue el paciente a la consulta. Presentan fasciculaciones linguales, pero la sensibilidad de los pacientes está conservada. Es importante tener en cuenta que estos pacientes no tienen compromiso cognitivo y usualmente los músculos faciales se encuentran también sin compromiso. Ya que la gravedad es variable, a veces puede confundir un poco el cuadro clínico. Clínicamente se clasifica en 4 tipos, pero ya vamos a ver más adelante que esta clasificación se ha venido modificando. La clasificación, como decía previamente, está basada en la edad de inicio y en la máxima función motora del paciente. El tipo 1 inicia o se presenta en pacientes menores de 6 meses que no van a lograr la sedestación. El tipo número 2 se presenta en pacientes de 7 a 18 meses que no logran caminar. La tipo número 3 son pacientes con una presentación clínica mayor a los 18 meses que logran una marcha autónoma o independiente. Y el tipo número 4, que es el tipo adulto, inicia en la segunda o tercera década de la vida con una marcha independiente sin ayuda o asistencia adicional.
Como decía, esta clasificación ha venido cambiando. Actualmente también se conoce el tipo 0, que tiene una edad de inicio prenatal. Son pacientes que requieren soporte respiratorio. Y vamos también a ver aquí en esta tabla que el número de copias de SMN2 también me ayuda un poco a la clasificación de estos pacientes, teniendo en la tipo 0 una copia de SMN2. El tipo 1 y el tipo 2 no cambian en cuanto a la descripción que se realizó previamente, pero ellos están ya asociados con 2 copias de SMN2. El tipo 3 sí cambió. Actualmente se hablan de 2 subtipos, el tipo 3A y el tipo 3B. El tipo 3A cambió por la edad de inicio de presentación de los 18 meses a los 3 años y el tipo 3B en pacientes que presentan la condición mayor a los 3 años. Esto principalmente porque se asocia con la probabilidad de que un paciente llegue a perder la marcha a los 40 años aproximadamente. Mientras más temprano inicio, es más riesgoso que el paciente llegue a perder su marcha independiente. Y están asociados con 3 a 4 copias de SMN2. Y el tipo 4, el tipo adulto, actualmente se habla de una edad de inicio posterior a los 21 años con 4 a 8 copias de SMN2. Para profundizar un poco más, el tipo 0, recordar que es una forma letal. Hay disminución de los movimientos intrauterinos, presenta una debilidad grave y contracturas articulares al nacer el paciente, cursa con insuficiencia respiratoria severa y algunos casos se han descrito, tienen fracturas congénitas y cuando se toman las radiografías se ven costillas extremadamente delgadas, como es el caso de esta radiografía de un paciente con AME tipo 0. Vemos acá las múltiples fracturas que presenta y aunque esto se puede confundir con alguna condición de alguna displasia ósea, también es importante conocer que estos pacientes tienen su perfil fosfocálcico normal y adicionalmente la parte clínica neurológica comienza a ser importante, la evaluación. El tipo 1 es el tipo más grave y común. Representa alrededor del 50% de los casos de los pacientes diagnosticados con AME. Su inicio es antes de los 6 meses de edad y generalmente los pacientes cursan con pobre sostén encefálico y no adquieren sedestación sin apoyo. Generalmente presentan una hipotonía severa con una parálisis flácida asimétrica. Sin intervención, estos pacientes no sobreviven más de 2 años y la principal morbimortalidad es la neumonía por aspiración. Estos pacientes cursan con una respiración paradójica y adicionalmente tienen alteraciones en la deglución que me permiten también estas neumonías aspirativas. Por otro lado, hay autores que no reconocen el AME tipo 0 y consideran que este AME tipo 0 es una forma muy grave de AME tipo 1. Entonces esa parte todavía está en discusión. El AME tipo 1 también se ha asociado a 3 subtipos según la gravedad de los signos. La primera es una debilidad severa desde el nacimiento hasta el periodo neonatal, donde el paciente nunca logra el sostén cefálico. El segundo subtipo es una debilidad después del periodo neonatal, pero generalmente dentro de los primeros 2 meses el paciente tampoco se asocia a obtener el sostén cefálico. Y hay una debilidad después del periodo neonatal, pero que el paciente logra el sostén cefálico y algunos alcanzan a una sedestación con apoyo. De aquí es importante y cada vez han surgido más reportes de caso donde indican que en el AME tipo 1 más severo, se presentan también alteraciones cardiológicas o cardíacas donde hay alteraciones o defectos del septum del tabique auricular y ventricular y además de eso alteraciones en la parte eléctrica o autónoma del corazón asociado con arritmias cardíacas y muerte súbita en estos pacientes. El tipo 2, recordar que inicia entre los 7 y los 18 meses de edad.
presentan una sedestación sin apoyo y algunos alcanzan la bipedestación, pero no una marcha independiente. Es común en estos pacientes también encontrar temblores finos de extremidades superiores, contracturas articulares y cifoscoliosis en los primeros años de vida. Presentan también compromiso en la deglución, pero no es tan común como en el tipo 1. Y los pacientes que se encuentran más afectados se han asociado con insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica. El tipo 3 se conoce como la forma juvenil. Los pacientes son clínicamente los más heterogéneos, generalmente alcanzan la gran mayoría de todos los hitos motores, así como su marcha independiente, y durante la infancia van a desarrollar una debilidad muscular proximal. Los pacientes van a perder la deambulación, cuando pierden la deambulación, se asocian a escoliosis, obesidad y osteoporosis. Y por último, el tipo número 4, que es la forma más rara y leve, tiene inicio en la edad adulta. Algunos autores proponen que son aquellos mayores de 18 años, con una evolución lenta, y los pacientes van a tener marcha en la adultez sin problemas respiratorios ni deglutorios. Esta es una foto de un artículo en el cual se observa que un paciente con AME severa, es tipo 1. Estos pacientes también dentro de la clínica no tienen tanta movilización espontánea de las extremidades, y cuando tienen la movilización también se observa una dificultad para vencer la gravedad. Aquí vemos un paciente con AME intermedio, donde vemos que tiene una sedestación independiente, y finalmente un paciente con AME leve o de presentación en la adultez, que vemos que logra bipedestación. Este paciente tenía marcha también independiente. Que es importante en todos los casos que no va a haber compromiso cognitivo. Son pacientes que en ninguno de los tipos se encuentra un compromiso cognitivo, y ellos están observando y también se refieren, sobre todo los adultos, preocupación por lo que observan está pasando a nivel periférico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Por medio de la sospecha clínica más el estudio molecular. Como tengo en la gran mayoría de casos individuos con homocigosis, con deleción homocigota, del gen SMN1, entonces lo importante es hacer estudios dirigidos hacia deleciones duplicaciones. En este caso se propone el MLPA, también se puede hacer con PCR este estudio, y el MLPA principalmente permite el análisis del número de copias de los exones 7 y 8 de los genes SMN1 y SMN2. En algunos casos heterocigotos para la deleción, tengo que pensar que el paciente es heterocigoto compuesto, y se sugiere también la secuenciación del gen SMN1 para determinar este estado del genómico del paciente. Y recordar que mutaciones en ambas copias del gen SMN1 van a producir una proteína SMN que no es funcional y por tanto enfermedad. Entonces aproximadamente, esto es para no olvidar, del 95% al 97% de los casos con atrofia muscular espinal van a ser causados por lesiones homocigotas del gen SMN1. El 3% de los pacientes son heterocigotos compuestos, o sea que tienen una lesión en una de las copias de SMN1 y una mutación puntual en la otra copia del mismo gen. Y algunos casos que son muy raros son aquellos pacientes que presentan mutaciones puntuales en ambas copias del gen SMN1, que también han sido descritos. Este es un algoritmo diagnóstico bajo una sospecha fuerte de un paciente con atrofia muscular espinal. Debo entonces hacer estudios de lesión duplicación, acá como les decía previamente, por PCR o por MLPA, donde principalmente debo observar el resultado, cuál es el número de copias que me reporta para SMN1. Si no tengo ninguna copia, entonces estoy bajo la confirmación de AME. Si tengo una copia de SMN1, siempre tengo que pensar que puedo estar ante un paciente con heterocigosis compuesta, entonces tengo que solicitar la secuenciación por NGS
de SMN1. Si tengo una mutación patogénica, tendría una confirmación de la condición. Si no tengo mutación, se sugiere que se revisen nuevamente los exámenes electrofisiológicos y bioquímicos para determinar si hay un patrón diferente al que yo estoy, al que había observado previamente, y se sugiere solicitar un panel o un estudio de genes un poco más amplio. Si dentro del MLPA o el estudio de lesiones duplicaciones encuentro que tengo 2 copias de SMN1, pueden ser 2 opciones. Una que sea otra condición y otra que realmente sea ante un caso muy raro de un paciente con mutaciones puntuales en ambos alelos, y por eso se sugiere primero hacer la secuenciación de SMN1 también. Ya teniendo una alteración de SMN1, me dirijo a ver el SMN2 para determinar, me ayuda a clasificación, esto me puede ayudar a la clasificación clínica del paciente, o también me ayuda a determinar la severidad de la condición del paciente, pero este no es el único modificador de severidad que hay en esta condición, ya voy a hablar de eso un poco más adelante, y también me va a permitir, dado el diagnóstico, tener una indicación de manejo farmacológico o no. Entonces tenemos que tener cuidado. El producto del gen de SMN2 es un modificador del fenotipo y el número de copias va a ser relevante cuando las copias de SMN1 no son funcionales o tenemos mutaciones patogénicas en ambos alelos. Menos copias de SMN2 históricamente se han asociado a síntomas más severos, pero es difícil predecir la severidad solamente con este dato. Existen reportes de casos donde pacientes con solo una copia o 2 copias de SMN2 sin ninguna copia de SMN1 tienen un cuadro clínico parecido al cuadro juvenil o al de la adultez. Y esto es porque ya se conocen algunos polimorfismos que están asociados a alteraciones no tan severos del splicing que permiten la formación de más proteína funcional. Entonces, con esta parte, recordar que el SMN2, las solas copias, no son el único modificador de severidad de la enfermedad. ¿Cómo se hace con estos exámenes? Principalmente se recibe la muestra o la recolección, se inician los estudios por MLPA, más o menos 30 días después se recibe el resultado del MLPA y de acuerdo al resultado puedo obtener un diagnóstico confirmatorio, puedo estar pensando en que tengo un paciente con una heterocigosis compuesta, entonces debo revisar si hago estudio por NGS para secuenciación del gen SMN1, o puedo tener un resultado negativo y mirar o ampliar el estudio del paciente hacia otras condiciones. Estos son unos ejemplos de cómo puedo recibir los resultados del MLPA. El primero, acá vemos un resultado confirmatorio donde el laboratorio indica que en el exón 7 de SMN1 tenemos 0 copias y yo esperaría como médico que también el exón 8 tuviera 0 copias en esta región. Sin embargo, se ha descrito que este resultado de esa divergencia en las copias del exón 7 y el exón 8 en este gen es bastante común en esta prueba y que en estos casos se debe tener en cuenta sí y solo sí hay deleción del exón 7 del gen SMN1, ya que esta copia puede ser porque hay algunas ondas que se hibridan directamente con alguna región pequeña que tuvo alguna mutación y que se puede estar confundiendo con ese exón específico, sin que sea un resultado que me descarte la enfermedad. Entonces, teniendo 0 copias del exón 7 SMN1, el laboratorio le indica acá que se confirma su sospecha diagnóstica de atrofia muscular espinal. Otra opción que puedo recibir es un resultado no confirmatorio negativo, donde
por el medio del MLPA encontramos que el gen SMN1 efectivamente tiene 2 copias en ese paciente, significa que no están deletadas ni hay mutaciones adicionales, y eso implica que este diagnóstico no puede ser, no se confirmó o es negativo. Otro resultado que puede confundir un poco es cuando el médico recibe que SMN1 no está deletado, no tiene 2 copias, pero al contrario tiene una duplicación heterocigota o una duplicación homocigota. Si hay aumento del número de copias de SMN1, esto no está asociado a una condición patológica para atrofia muscular espinal. Por lo tanto, el laboratorio les indica acá que no se confirma esta sospecha diagnóstica. Y hay otros casos donde se encuentran 2 copias de SMN1, pero también se confunde un poco cuando se deleta el SMN2. Recordar que vamos a observar el SMN2 si realmente tenemos una deleción en homocigosis de SMN1, ya que esta en el exón 7 es la que me da el diagnóstico. Y esta lo puedo mirar para severidad y tratamiento. Hay otros pacientes que son heterocigotos, quiere decir que con el estudio del MLPA solo se encontró una lesión en uno de los alelos y tanto el MLPA me muestra solo la identificación de una copia de SMN1 y en este caso el laboratorio no le puede confirmar el diagnóstico, pero uno ya tiene en mente que ese paciente puede ser un heterocigoto compuesto y como veíamos previamente, el paso a seguir sería revisar o solicitar la secuenciación de SMN1 por NGS. Una vez nosotros pedimos en ese último caso, pensando en un paciente heterocigoto, la secuenciación por NGS de SMN1, puedo tener un resultado positivo o un resultado negativo. El resultado no confirmatorio es aquel que es negativo en el cual no logran encontrar una mutación puntual en ese segundo alelo y por tanto el laboratorio le indica que hay ausencia de estas variantes. Y en el resultado positivo o confirmatorio es cuando en el MLPA logran identificar, perdón, en la secuenciación de nueva generación logran identificar una variante puntual en ese segundo alelo. Y esta variante es patogénica y por tanto se asocia con enfermedad. ¿Qué hacer entonces cuando recibo un resultado positivo? Principalmente en Colombia se debe notificar inmediatamente al paciente antes si vigila como una que tiene una enfermedad huérfana. Este proceso realmente interno se demora, si va bien, un mes, pero tarda usualmente 3 meses. Esto va a permitir el posterior ingreso del paciente a los diferentes especialistas y además de eso al tratamiento en caso de estar indicado. Se debe determinar una valoración prioritaria por un equipo multidisciplinario. Se sugiere enviar a junta de neuromusculares. Si no se tiene esa opción o si es bastante difícil, entonces el equipo multidisciplinario debe estar compuesto principalmente por neumología, gastroenterología, nutrición, ortopedia, genética, neurología, medicina física y rehabilitación, y proponer el manejo específico de este paciente y determinar si hay indicación para terapia farmacológica. Se debe determinar si está difícil el ingreso de ese paciente a los especialistas o si se puede realizar en el momento de la consulta del diagnóstico, valorar los diferentes sistemas asociados a mortalidad, sin olvidar también la parte cardiológica que cada vez se ha visto nuevos reportes donde está asociada y también se determina y se mira en aquellos pacientes que no tengan marcha la salud ósea. No olvidar el soporte a la familia. El diagnóstico es bastante importante en una enfermedad que es progresiva y que tiene un impacto también en el núcleo familiar. Y siempre tener en cuenta la búsqueda activa de otros familiares que pudieran estar afectados o que son portadores. Eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela.
Tenemos por ahora una única pregunta mientras la doctora Diana coloca su presentación. Es del doctor Daniel, doctora Ángela, que nos pregunta en qué caso se debe secuenciar el gen SMN2. Bueno, realmente esto, clásicamente se ha definido que el SMN2 solo nos permite determinar la severidad de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos reportes de caso donde hay algunos pacientes con alteración, debilidad distal, adultos, donde se sugiere o donde se ha visto que pueden estar relacionados con lesión homocigota en SMN2. Entonces, sí, tiene una sospecha muy, muy alta de que pueda ser un AME de este tipo tan atípico o tan raro, se pudiera sugerir, pero no es como los casos más comunes, y usualmente lo que sugieren es que se haga el panel de genes un poco más ampliado para mirar si estamos ante otra condición que pudiera estar de pronto confundiendo el diagnóstico, y dentro de ese mismo panel incluso se puede incluir SMN1 y SMN2 por secuenciación de NGS. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas que nos llegaron a través de el canal de preguntas de esta charla. Una es, ¿cuál es el diagnóstico para un paciente que indicó ser heterocigoto y para el que se ha encontrado una variante, pero que no ha sido determinada como patogénica? Ese es uno de los casos difíciles. Primero es hablar con el laboratorio, porque hay que determinar si realmente la secuenciación la está haciendo el mismo laboratorio que hizo el MLPA, porque bajo los criterios de la ASMG para clasificación de variantes del 2015, a veces por un solo criterio podemos cambiar esa clasificación, y como los laboratorios de pronto no tienen como ese intercambio de información o no se envió la información previamente, puede que dejen al médico para determinar si efectivamente puede reclasificar esa variante teniendo dos variantes en trans o dos variantes en alelos diferentes. Sin embargo, en esos casos se sugiere principalmente determinar los estudios clínicos, centrarse en los estudios clínicos, y si definitivamente la sospecha sigue siendo muy alta, esto volver como a llamar al laboratorio para determinar reclasificación o determinar clínicamente ese diagnóstico en la medida de lo posible, descartando otras condiciones asociadas que puedan estar asociadas. Tenemos otra pregunta, creo que está asociada con su respuesta, doctora. Para un paciente que es heterocigoto, ¿se puede descartar la enfermedad por clínica? Se sugiere que se vuelvan a revisar todos los estudios clínicos, y adicionalmente, si hay algo que le haga sospechar alguna otra condición, porque la atrofia alguna otra condición asociada, poder hacer el estudio molecular más ampliado por panel, o si sospecha que es una atrofia muscular espinal, también se indica el panel, teniendo en cuenta que puede ser no solo por el gen SMN, sino que puede ser por otros genes. Finalmente, tenemos otra pregunta. ¿Cómo tener en cuenta los estudios familiares para este caso? Por ejemplo, que tenga un hermano sano o un hermano enfermo. En este caso, principalmente se valoran primero a los papás para ver el estado de portadores, y en los hermanos se revisa también clínicamente el hermano sano. Entonces se revisaría clínicamente. Si no hay una sospecha clínica, realmente no se sugiere el estudio molecular, y el hermano que tenga alguna condición o algún indicio pequeño que lo haga sospechar que estamos bajo una condición de atrofia muscular espinal, hacer el estudio molecular directamente. Se puede hacer el MLPA, o si el hermano tiene una lesión en homocigosis de SMN1, o si tiene mutación puntual. Si es por mutación puntual, que sería un caso muy raro, se pediría la mutación específica que ya tendría el caso, el hermanito enfermo.
Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y es, según su experiencia, ¿qué tan alta es la prevalencia de heterocigotos para aplicar secuenciación de nueva generación? La prevalencia de heterocigotos realmente no es tan alta. Los casos están entre el 3 al 5% descritos y para heterocigotos compuestos 3% aproximadamente. Entonces, realmente en la gran mayoría de casos, casi hasta el 97% de los casos, los pacientes tienen una lesión en homocigosis perdón, de SMN1. Muchas gracias, doctora Ángela. Y no, vamos a pasar a la parte del programa de apoyo diagnóstico que en este caso nos va a acompañar Dayana Salcedo, que es la líder de la parte operacional de este programa. Y igualmente invitarlos que si tienen más preguntas, por favor, las pueden ir haciendo en el chat. Listo, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Salcedo y soy la líder de operación logística para el programa de apoyo diagnóstico para atrofia muscular espinal desde Mendelix. Y en este espacio, pues voy a contarles, vamos a conocer el flujo general de lo que es el programa y vamos a tratar también de solucionar las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener respecto a este flujo logístico. Entonces, para eso vamos a hablar primero de lo que es el flujo operacional en general. Vamos a ver cómo los médicos pueden enviar sus solicitudes, cómo reciben los resultados y bueno, al final vamos a tener un espacio en el que vamos a socializar algunas de las preguntas más frecuentes que a lo largo del programa hemos recibido de parte de los médicos y bueno, vamos a darle solución a esas dudas. Entonces, primero, pues empecemos hablando de cómo es el flujo operacional. Entonces, de manera general y global, lo primero es que el médico diligencia el pedido médico del programa y lo envía a Mendelix. Una vez Mendelix recibe el pedido médico y confirma a que se encuentra completo, Mendelix contacta al paciente para realizar el agendamiento de la toma de la muestra. Importante mencionar que en este paso Mendelix tiene un máximo de 24 horas para contactar al paciente y poder realizar el agendamiento de la toma. Una vez realizado el agendamiento, pues ya el paciente se dirigirá directamente al punto de toma indicado por Mendelix. Y una vez esta toma se haya hecho y Mendelix confirma que se ha realizado de manera satisfactoria, vamos a enviar un correo electrónico al médico notificando que la toma ha sido realizada de manera satisfactoria. Después de esto, las muestras tienen un proceso de centralización en Bogotá y luego son enviadas a Brasil para su procesamiento en Mendelix, en el laboratorio. También importante aquí destacar que las muestras que corresponden a pacientes que se sospechan tipo 1 son muestras que son priorizadas tanto en el envío como en el ingreso al laboratorio y su análisis. Bueno, una vez ya la muestra ingresa a procesamiento, tendremos luego la emisión del resultado y una vez el resultado sea emitido, también los médicos recibirán una notificación en su correo electrónico que les indicará que su resultado ya está disponible y puede ingresar a nuestra plataforma a visualizarlo y a descargarlo. De manera general, desde que se realiza la toma de muestra del paciente hasta que se emite el resultado, hay un TAT medio de 30 días. Y entonces ahora vamos a profundizar un poquito en algunos pasos importantes. Y el primero de ellos es el envío de la solicitud. Cómo el médico nos hace llegar esa solicitud para dentro del programa. Entonces, primero me gustaría presentarles la orden médica del programa. Hemos diseñado una orden médica específica para AME. Es una orden médica en la que primero se va a encontrar información de la sintomatología clínica que usted podrá usar para determinar si proceder o no con el envío de la solicitud para estudio AME para su paciente. Es una guía práctica que ponemos allá al inicio. Después vienen los datos del paciente, básicamente es información de identificación de su paciente, pero también tiene información de contacto. Esta información de contacto es información
clave para que nosotros desde Mendelix hagamos el agendamiento de su paciente. Entonces, contactos telefónicos y nombres del acudiente responsable para poder contactarlo y proceder con el agendamiento. Y también tiene una sección, una pregunta acerca de estudios previos. Estudios genéticos previos que se le hayan realizado al paciente y que también les va a permitir determinar qué estudios son mejores o cómo proceder con los siguientes estudios para definir mejor el tratamiento del caso del paciente. Después tenemos información acerca del examen. Como ya nos comentó la doctora, hay un porcentaje de resultados de pacientes que indican heterocigosis. En ese caso, entonces, encontrarán una breve autorización para que ustedes puedan aceptar o no la continuidad del estudio ANGS. Entonces, de manera automática con esta orden, primero iniciamos con MLPA. Y entonces en esta sección usted podrá indicar que desea que autoriza que se proceda o no con el NGS en caso de que el resultado indique heterocigosis. Por último, tenemos información relevante acerca de los datos del médico solicitante. Esta información pues es importante, nos ayuda a asegurarnos de que efectivamente es una orden médica que viene de ustedes y que es válida. Y la información que se solicita es la firma, el número de registro médico, la especialidad médica, el correo electrónico y el sello médico. Entonces, importante mencionar que es obligatorio que la orden médica cuente con firma digital y o a mano, registro médico y sello médico. Estos son requisitos obligatorios para poder proceder con la gestión de la solicitud del examen. Eso respecto a la orden médica del programa, aquí les pusimos como una fotico, la mayoría de ustedes ya la conocen, pero les pusimos aquí como una fotico pues cómo se ve el formato. Entonces, conociendo el formato, que existe un formato para el programa, ¿cómo envío la orden médica? Entonces, esto es un 2, 3 de cómo podemos enviar la solicitud para el estudio genético. Entonces, lo primero, diligenciar la orden médica. Recordamos que es importante que cuente con la firma digital, número de registro médico y sello médico. El segundo paso es enviar la orden médica a los canales que hemos habilitado para eso. Entonces tenemos el correo electrónico contacto@mendelix.com.br y también tenemos una línea de WhatsApp disponible para que ustedes hagan el envío de las solicitudes. Aquí es importante también mencionar en qué formato puedo enviar mi solicitud. Entonces tenemos una versión editable de manera digital de la orden médica que ustedes pueden diligenciar y que luego se enviará como PDF. De esta versión editable, importante mencionar que no basta solo con digitar el nombre del médico, sino que es importante que se inserte o firma digital, o el formato puede ser impreso, firmado, escaneado y en formato PDF enviado, o incluso puede ser impreso, diligenciado, firmado y enviado en forma de fotografía. Lo importante es que el formato o la orden médica que se envíe esté legible para poder tener todos los datos de su paciente y bueno, poder proceder con la gestión. Finalmente, entonces se debe esperar la confirmación de recepción de la solicitud. Entonces, como les digo, hay algunos requisitos que son obligatorios en la orden médica y una vez Mendelix recibe esa orden médica, entonces hace la verificación de que esos requisitos estén llenos y la información esté completa. Si la información está completa, le confirmaremos que hemos recibido su solicitud y que procederemos con la gestión. En caso tal de que la información no esté completa, haya alguna información faltante, entonces vamos a proceder con notificarle qué información está faltando o qué información debe corregirse para que usted nos envíe la orden médica completa y proceder con la gestión. Hasta tener la orden médica completa, vamos a proceder con la gestión de la toma de muestra para el paciente. Esto respecto a cómo envío la orden médica.
Después del envío de la orden médica, Mendelix es el encargado de realizar la gestión de agendamiento del paciente y toma de muestra, centralización y envío de las muestras hacia Brasil para su procesamiento. Después ustedes reciben el resultado y cómo reciben este resultado, cómo les llega, dónde pueden verlo. Entonces, la visualización y descarga de los resultados se realiza a través del sistema clientes Mendelix. El sistema clientes Mendelix garantiza la seguridad del paciente. Entonces, en este caso, las tomas de muestras que se realizan con swab oral, cada swab tiene un código único que se ha asignado a cada paciente al momento de registrar el examen en la plataforma, y también después de asignar el código de swab a su paciente y a su examen específico, pues esto garantiza que se trata de la muestra de su paciente. Entonces garantizamos la seguridad del paciente mediante el sistema. Además, usted puede hacer un monitoreo de su examen. Entonces, una vez el examen ingresa a Mendelix a procesamiento, usted podrá ver los diferentes cambios del estatus de su examen hasta que el resultado esté disponible, monitorear los exámenes nuevos que se han asignado a su nombre, y allí podrá pues tener acceso a esta información. Otra ventaja de nuestro sistema es que usted tendrá acceso al resultado de forma automática e inmediata en cualquier momento. Entonces, una vez el resultado es liberado, la notificación de emisión de resultado es automática desde el sistema y se envía a su correo electrónico. Se va a enviar un link para que usted ingrese a la plataforma y visualice y descargue el resultado. No le va a llegar el resultado en PDF ni en un archivo. Pero sí todas las indicaciones para que usted ingrese, lo visualice y lo descargue. Usted puede realizar este ingreso las veces que sea necesario y las veces que quiera hacer seguimiento, cada vez que lo necesite. Entonces, ¿cómo puede el médico acceder a nuestro sistema? Entonces, para este registro, Mendelix habilita el correo electrónico que es proporcionado por los médicos en la orden médica. Entonces, Mendelix se encarga de habilitar ese usuario para que tenga acceso al sistema. Una vez el usuario está habilitado, usted podrá hacer su registro en nuestro sitio web clientes. El registro es muy sencillo, se realiza en 3 pasos muy sencillos. Lo primero es ingresar a la plataforma, y en esta va a ser como lo que vamos a visualizar en general de la interfaz, y vamos a dar clic en primer acceso o olvido su contraseña. Después de esto vamos a introducir el correo electrónico que hemos registrado, y posteriormente nos va a llegar una notificación al correo electrónico con un nuevo link para ingresar la contraseña que queremos asignar a ese registro. Después de esto, con usuario y contraseña ya vamos a poder tener ingreso al sistema. Importante mencionar que es necesario, importante asegurarse que nuestro contacto sea un remitente seguro en sus contactos de su correo electrónico. A veces los correos electrónicos se van a spam o carpeta de no deseados, entonces es importante que usted verifique que somos un contacto remitente seguro para garantizar que toda la información le va a llegar. Lo siguiente importante es que use el correo electrónico que nos proporcionó inicialmente. Si usa un correo distinto, no tendrá acceso al sistema porque no es el con el que lo hemos registrado. Sin embargo, usted podrá notificarnos si desea hacer una actualización de su correo electrónico para poder habilitar el correo pues, que usted desea usar. Y adicionalmente, recordarles que el link para la asignación de la contraseña pues tiene una hora de validez, y durante ese tiempo pues podrán hacer la asignación de la contraseña para el ingreso al sistema. Entonces, una vez yo ya asigné mi contraseña, que es como el paso importante para el registro, ya puedo ingresar a la plataforma a verificar los exámenes y los resultados. Entonces, con mi usuario y mi contraseña asignada, puedo ingresar, y aquí les muestro de manera general cómo luce la interfaz una vez ya ingresa. Luce como de esta manera, y en ella pueden ver la lista de exámenes que están asociados a su nombre.
hay una columna que se llama estado y allí podrán ver cuál es el estado de su resultado y si su resultado ya está disponible, podrán darle clic allí para visualizar. Hay otra columna que se llama acción y en esa columna podrán darle clic sobre el archivo. Cuando el resultado ya esté disponible, se les va a habilitar allí un archivo y puedan dar clic sobre el resultado para visualizarlo y se descargará automáticamente en su servidor. Entonces, de manera general, así es como podemos ingresar al sistema. Como les indiqué, pueden ingresar las veces que sea necesario o que lo requieran para poder visualizar o hacer seguimiento a sus estudios. Listo, entonces ahora por último vamos a socializar con ustedes algunas de las preguntas más frecuentes que hemos tenido de parte de los médicos, bueno, para darles una respuesta y si es el caso y también tienen esa misma duda. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan los resultados? Entonces, como les indicamos, una vez que la muestra es tomada, hay un plazo de emisión de resultados para MLPA máximo de 30 días y dentro de este plazo se les será notificado una vez el resultado sea emitido a su correo electrónico, de acuerdo a lo que ya les indiqué antes. La segunda pregunta es, no estoy recibiendo los correos de confirmación ni las instrucciones para registro, ¿qué debo hacer? Entonces, les recordamos que el correo electrónico usado para hacer el primer ingreso o el registro debe ser el mismo que proporciona Mendelix en la orden médica o en un contacto inicial. Puede ser, como les indiqué, que deseen cambiar ese correo electrónico y en ese caso, pues nos deben notificar y realizamos la respectiva actualización. Si aún así, si no es un correo electrónico diferente y tienen problemas con el acceso, nos pueden contactar para mayor asistencia y revisar el caso. Otra de las preguntas es, mi paciente está hospitalizado, ¿cómo realizo la toma? Para pacientes hospitalizados, realizamos la toma de manera domiciliar. Es importante mencionarles que la toma de muestra domiciliar es excepcional y se realiza bajo la autorización expresa del programa. Entonces, en esta medida se procederá de acuerdo a las condiciones de su paciente para realizar la toma domiciliar. Otra pregunta que recibimos es, ¿existe un número mínimo de hallazgos clínicos para tomar la prueba AME? La respuesta es no. Actualmente el programa no tiene definidos hallazgos clínicos específicos para realizar la solicitud del estudio molecular para AME. Sin embargo, se espera que el paciente sea evaluado siempre dentro de la sintomatología clínica para atrofia muscular al momento de solicitar el estudio. Esto, esto de manera general, como las dudas más frecuentes, si ustedes tienen algunas otras preguntas, las pueden dejar en el chat para socializarlas. Les agradezco muchísimo su participación y su tiempo y cualquier pregunta, bueno, aquí estamos. Tenemos preguntas. Sí, Dai, tenemos una pregunta del doctor Daniel. La pregunta es si los resultados son cargados a la plataforma en tiempo real o hay algún retraso que se deba contemplar. Doctor Daniel, sí, los resultados son cargados en tiempo real, pues los resultados tienen un paso de traducción de resultados a español que no tarda, no es, digamos que no es un tiempo que se debe considerar para el retraso en la emisión de los resultados, pero de manera automática, una vez el resultado es cargado, se le va a notificar que ya ha sido emitido. También tenemos otra pregunta. Cuando se corre secuenciación NGS, ¿se informa al médico? ¿Esto se puede visualizar en la plataforma? Sí, cuando el resultado es heterocigoto, generalmente hago un contacto con el médico para notificarle que el resultado pues ha sido heterocigoto, aun si ya tienen la confirmación, aun si han firmado la confirmación, les notificamos así como en un mensajito o en una llamada que el resultado ha sido heterocigoto, confirmando que desea o no continuar con el estudio. Y el médico, una vez ya se ingrese a procesamiento o se registre el examen de NGS, el médico podrá visualizar este examen en la plataforma.
Si se presenta alguna demora en la toma del examen asociado a la disponibilidad del tiempo del paciente, se le informa al médico. Sí, de manera, de manera general, la verdad es que siempre agendamos casi que en la misma semana para su paciente, pero hemos tenido algunos casos que por accesibilidad al punto de toma o los pacientes viven en lugares de difícil acceso o incluso no presentan mucha disposición para ir a realizarse el examen. En estos casos notificamos al médico que la toma no se ha realizado o no se ha agendado por las siguientes razones, cuando hay un retraso en el agendamiento. Entonces sí se le notifica al médico cuando hay un retraso en el agendamiento que es externo, digamos, de condiciones externas asociadas al paciente. Bueno, muchísimas gracias, Dai. Finalmente, muchísimas gracias a todos por su participación y muy buena tarde. Esperamos verlos en otros espacios académicos en breve.